Quiero compartir un mensaje que he titulado Estoy cansado. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel, el capítulo 21, versículo 15 al 17. Segunda de Samuel, el capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Alguna pantalla de referencia pueden decir amén también, si ya lo encontraron en pantalla. Dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer guerra. Volvieron los filisteos a hacer la guerra. ¿Sabe que los demonios siempre van a venir a hacer guerra nuevamente? Se van, pero ellos vuelven. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David con sus siervos y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La vida está llena de momentos en que nuestras fuerzas parecen agotarse. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Donde siente que las fuerzas se van. Incluso en la Biblia, hasta los más valientes enfrentaron temporadas de vulnerabilidad. Un profeta poderoso que hizo descender fuego del cielo entró en una angustia, depresión, y se metió a una cueva. Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y está siendo confrontado en un momento donde él se siente cansado. Jonás en algún momento de su vida se sintió cansado, porque Dios le estaba pidiendo hacer una tarea que él no quería hacer, y estaba en una fatiga espiritual, a tal punto que él dijo: prefiero morirme que seguir con vida. No quiero aguantar más lo que estoy soportando en este momento. El salmista David, en muchos de sus pasajes bíblicos, expresa momentos de presión, de cansancio espiritual. De hecho, el Salmo capítulo 42, el versículo 5, él hace una oración al Señor donde pide que él sea reanimado por el Señor después de alabarle. Él dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el Salmo 42:2, el salmista David dice: mi alma tiene sed del Dios viviente. Pero si usted mira el versículo 5, David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Todos hemos pasado por momentos de abatimiento y de cansancio espiritual, cansancio laboral, cansancio aún en la vida de la fe. Hay una anécdota popular que cuenta que un granjero iba en algún momento a levantar una roca enorme que le estaba obstruyendo el camino, y ese camino conducía a su propio campo, a su propia finca. Y después de varios intentos fallidos, el vecino que estaba en la casa cerca a la propia de él le gritó de lejos: vecino, ¿estás usando toda la fuerza? Y el granjero le respondió muy indignado: claro que sí. A lo que el vecino le contestó: no, porque aún no me has pedido ayuda, no estás usando toda la fuerza. Hay momentos donde las fuerzas parecen acabarse o irse en nuestras vidas.
Hay un término que se conoce como el síndrome del desgaste ocupacional, o el síndrome del trabajador desgastado, o el síndrome del trabajador quemado, o síndrome de la cabeza quemada, o simplemente en el campo laboral se le conoce también como el estrés laboral. En realidad, este término o estos términos vienen de una palabra en inglés llamada burnout y se traduce como estar quemado. Y el burnout tiene muchos nombres, muchas formas, pero siempre acaba con el mismo resultado: trabajadores agotados físicamente, emocionalmente y sin nada de ánimo en la vida laboral. Este término burnout se ha trasladado dentro del campo eclesiástico y ustedes escuchan decir a personas: ese hermanito está quemado, o ese cristiano se quemó, o ese líder se quemó. Afecta a aquellas personas, el burnout, que estamos trabajando, ayudando, apoyando emocionalmente, espiritualmente y psicológicamente a otras personas, porque poco a poco nos va llevando a un desgaste físico, mental y emocional, hasta tener relaciones conflictivas interpersonales. ¿Qué consecuencias tiene el burnout o el síndrome del quemado o el síndrome de la cabeza quemada, como también se conoce? Nos lleva a estar en un agotamiento físico, un agotamiento mental, ansiedad, nerviosismo, baja tolerancia a la frustración, agresividad en muchos casos para responder, relacionarnos, y un sentimiento de fracaso, de impotencia, baja autoestima y dificultades para poder concentrarnos de manera lúcida en lo que tenemos que hacer. Muchas veces el cansancio emocional, físico y espiritual nos lleva al insomnio, dolores de cabeza, migrañas, algunas taquicardias, dolores en el cuello, o otros reflejos como la gastritis o la irritabilidad. Es lógico que no somos una máquina. Es lógico que lleguemos a la casa y estemos cansados de laborar todo el día. No me refiero específicamente a ese tipo de cansancio. De hecho, llegar a la casa cansado es lo mejor que nos puede pasar. Hay gente que les llega a las 12 de la noche y no tienen sueño porque no están cansados, porque no hacen nada. Están cansados de descansar. Pero cuando uno llega en la noche y hay un cansancio físico o un cansancio mental porque estuvimos todo el día en función de algo, eso es muy gratificante, llegar a la casa y poder descansar después de tener el privilegio de laborar. Pero yo estoy hablando de un desaliento, de un estado de ánimo que se te mete entre los huesos, entre el alma y el espíritu, y no te deja avanzar. Así que este desánimo no te permite fortalecerte y te lleva a desánimo y a desaliento. En muchas ocasiones por situaciones económicas, por situaciones familiares, o con el fracaso, con el engaño, con el desamor o con la mentira que alguien se envolvió algún momento contigo en una historia específica. Creo yo que una de las armas letales que utiliza Satanás es llevarnos al cansancio. Pero que no quiero que confunda que usted hoy llegue cansadito a la casa y diga: es el diablo. No. Si usted llega cansado a la casa de trabajar, diga: qué bendición que hoy llegué agotado porque lo di todo en mi trabajo y en mi empresa. Estoy hablando de un desánimo que el enemigo utiliza en nuestras vidas para llevarnos a un cansancio en el que no queremos hacer absolutamente nada. Cuenta una anécdota que en algún momento los demonios se reunieron en una junta en el inframundo, y su jefe el máximo, o el jefe máximo, Satanás, les llamó la atención y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes no han podido vencer a ese hombre que está haciendo tanto daño con la predicación de la palabra? Ineptos, no sirven para nada. Un demonio salió en medio de la junta y dijo: pero jefe, hemos estado atacando a este hombre con el orgullo, con la ambición, con el resentimiento, y no lo hemos podido confundir con todos los ataques que hemos tenido. Así que Satanás se levantó y le dijo: estúpidos, no sirven para nada. ¿Cuántas veces tendré que decirles y explicarles
que el arma secreta más grande del infierno es el cansancio y el desánimo, el desaliento. Satanás sabe que si nos lleva a un punto de desaliento y de desánimo espiritual, nuestras vidas no van a continuar. Por eso hay frases muy comunes cuando uno se encuentra con ciertos hermanitos de la fe y usted le pregunta: ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? Y es muy normal que la gente diga: estoy desanimado, me desanimé. Y ese desánimo puede venir por un líder, por un mentor, por el mismo pastor de la iglesia, por una experiencia no grata, porque en algún momento solicité conversar con alguien y no me atendieron, y eso me llevó a un desaliento que termina siendo una cortina con la que yo me cubro para justificar que de fondo lo que me está ocurriendo es un desánimo. En Mateo capítulo 11, 28, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Pero me encanta la versión de la traducción lenguaje actual, como menciona este pasaje. Dice así: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Esta expresión la encontramos en las escrituras: trabajados y cargados. Es lo que hoy la ciencia médica o la ciencia psicológica lo ha denominado como el estrés. Es un cansancio espiritual del alma que se refleja exteriormente en las emociones, se refleja en la voluntad, en lo físico. Y la mayoría de las personas que sufren este mal no saben cómo enfrentar los problemas económicos, los problemas personales, y llevan al ser humano a unos puntos excesivos de estrés. A las personas que Jesús les expresa estas palabras eran personas que estaban cansadas, estaban con cargas laborales también, tenían cargas familiares, tenían cargas políticas, también tenían cargas económicas. La pregunta esta noche, para que reflexionemos hoy miércoles que separamos este espacio para alabar, cantar y escuchar al Señor, la pregunta sería: ¿cuál es tu carga? ¿Qué te tiene cansado? Alguien pudiera decir: me tiene cansado mi marido, me tiene cansado la mujer que tengo, me tiene cansado los hijos, me tiene cansado un hermano, me tiene cansado el jefe, me tiene cansada la vida, porque siento que nada me funciona. Y esta carga te está llevando a un cansancio excesivo. Entonces escuchamos personas entrar en episodios depresivos que van avanzando a convertirse en una depresión progresiva en la vida de la persona. Lo está invadiendo, pero todo ha comenzado con un cansancio. Y pudiéramos decir que dentro de la iglesia no pasa esto, pero quiero decirle que sí ocurre. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a entregarle al Señor nuestras cargas? Hemos comenzado a orar por personas por la internet, y la demanda diaria que tenemos para estar ministrando personas es muy alta, porque el estrés ha llevado nuestra sociedad a muchos límites. Esto también se conoce como el trastorno de ansiedad o los ataques de pánico. Y estos ataques de pánico, yo creo que aquí tenemos un psicólogo, mi esposa también como psicólogo, y algunos más psicólogos acá comprenden un poco más de esto. Pero una persona que está con un ataque de pánico se caracteriza porque tiene apariciones súbitas de síntomas de apresión, un miedo pavoroso, un terror, acompañado habitualmente de sensación de muerte inminente o que alguien le persigue. Es un miedo pavoroso, es un terror. Durante esas crisis, estas personas les aparecen muchos síntomas como falta de aliento, como palpitaciones aceleradas del corazón. Se sienten con un malestar torácico, sensación de atragantamiento, asfixia, miedo a volverse loco, a perder el control. Y en muchos casos, en un ataque de pánico, la persona siente que el aire se le va, o que la mano se le está durmiendo, que realmente está enfermo. Entonces hay muchos ataques que vienen a nosotros por el desánimo y el desaliento, por experiencias que nosotros llevamos en la vida. Y estas ansiedades se pueden manifestar como un trastorno de ansiedad generalizada. Y esta es la presencia de ansiedad y preocupaciones excesivas, y persiste por lo menos 6 meses en la vida de una persona. Otros están lidiando con un trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica,
y la persona siente que se va a morir y tiene un síntoma constante y un efecto fisiológico directo a una enfermedad que puede tener, y dice: yo me voy a morir, siento que me voy a morir, y cada vez lo lleva más a una angustia y a un trastorno de ansiedad que le está superando el control emocional. También está personas con trastorno de ansiedad que está inducido por sustancias de droga. Entonces esa ansiedad lo está desesperando, o se siente cansado por una situación, desanimado por un problema en el trabajo, en la familia, en el hogar, y se trata de calmar supuestamente a través de la droga o la medicación de drogas que no bendicen su vida, y esto lo está llevando a un trastorno de ansiedad. La ciencia médica también ha identificado, hay muchos que yo no voy a detenerme allí, solo voy a mencionar lo último: el trastorno de ansiedad no especificado. ¿Sabe usted cuál es el trastorno de ansiedad no especificado? Que no se identifica, no está especificado. Entonces la persona dice: tengo ansiedad, tengo estrés, no puedo dormir, pero no identifico qué es lo que me pasa, qué es lo que me está ocurriendo. Pues en 2 de Samuel, el capítulo 21, el versículo 15, encontramos a David, el dulce cantor de Israel, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, en un momento de debilidad física y emocional. Y la escritura dice literalmente así: y David se cansó. David se cansó. Sin embargo, cuando David se cansa, Dios le demostró y le mostró fidelidad, enviándole una ayuda oportuna. Este pasaje nos enseña grandes y poderosas lecciones de vida, y es que cómo nosotros podemos enfrentar momentos difíciles en la vida. Y en esos momentos difíciles, no importa que tú seas pastor, líder, apóstol, líder de intercesión, guerrero de oración, recontralíder de guerrero de oración, 3 veces guerrero de oración, pueden venir momentos de desánimo, de desaliento. Pero es allí donde nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios e identificar que Dios es tan lindo que Él nos provee personas que traen alivio a nuestras vidas. Hay oraciones que tú has expresado a Dios, y las respuestas quizá han venido a tu vida a través de una persona que Dios puso a tu lado. Y esa persona, ese jefe, ese compañero, alguien, puede ser la respuesta a la oración que tú has tenido delante de Dios. La realidad del cansancio espiritual y físico no lo podemos negar, pues la escritura dice que David se cansó. David, el rey valiente que derrotó a Goliat y lideró innumerables victorias para el pueblo de Israel, ahora se encuentra cansado. Siente que las fuerzas se le van, que hay debilidad. El cansancio que experimentamos puede ser físico, lo he repetido una y otra vez, emocional o espiritual, o muchas veces son luchas constantes, o tú has venido trayendo tantas luchas constantes que te está dejando agotado, vulnerable al ataque de Satanás. Y es en el cansancio donde el enemigo quiere venir a oprimirnos. Así que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites y aceptar que estamos cansados. Y estar cansado no es una señal de fracaso, sino el primer paso para recibir la fortaleza que viene de parte del Señor. No falta el perezoso que diga: hay que descansar más, hay que descansar más, hay que dormir un poco más. Pero hermano, todos los días duerme hasta las 11. No, eso ya es pereza. Isaías 40:29, hablando de la persona cansada, agobiada, sin fuerzas por las experiencias frustrantes y desalentadoras de la vida, el Señor da una promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos reciben esa palabra? La voy a leer otra vez y me pausan la musiquita de fondo. Dice así Isaías 40:29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos reciben esa palabra? No, usted no la ha entendido todavía, vamos a leerla. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Será que alguien necesita fuerzas hoy aquí? ¿Será que alguien necesita recibir nuevas fuerzas de parte del Señor? Ahora, los gigantes se aprovechan de nosotros en momentos de cansancio para destruirnos.
¿De qué se aprovechan los gigantes? Las tentaciones, las dificultades. Número uno, se aprovechan de nuestras glorias pasadas. No le estoy hablando de un amante del pasado, de las amantes, de las glorias pasadas. Estoy hablando de las victorias del pasado. Y a veces las victorias o las glorias del ayer nos impiden avanzar a lo que el Señor tiene para con nuestras vidas. ¿Cómo así? ¿Es que acaso David no tenía una gloria muy grande del pasado? David tenía una de las mayores glorias y era la derrota a Goliat. Pero la autosuficiencia y la experiencia terminan siendo los peores enemigos. En mi campo eclesiástico, yo escucho muchos pastores decir: ¿qué me va a enseñar ese muchacho si yo ya pasé por donde él está? Mientras él gateaba, yo corría. Cuando él corría, yo volaba. Y cuando él volaba, yo iba en un avión de Tesla juntamente con Elon Musk. Entonces, cuando la autosuficiencia y las glorias del pasado nos vienen a llenar el corazón de orgullo y de prepotencia, es el momento donde tú estás a punto a caer. Voy a hacerlo más práctico. ¿Cómo yo sé que una persona puede crecer mayormente? Cuando llega a la iglesia y tú le dices: ve a un retiro espiritual, pero es que yo soy un pastor. No importa que seas tú un pastor, puedes tener heridas con discípulos. Pueden haber muchos pastores. Así como hay ovejas heridas por pastores, hay muchos pastores heridos por las ovejas. Así que es necesario que saques un tiempo para que tú vayas a recibir de Dios. ¿Y cuántos pastores van a ir a ministrar allá? No, nada. Van a ir unos jóvenes que se metieron en ayuno y en oración. No, a mí me tiene que ministrar una persona de mayor gloria, de mayor poder, aleluya. Entonces ahí es donde la persona no deja que la gloria de Dios venga a su vida, porque las glorias del pasado y la experiencia a veces nos nublan. Pasan en el campo empresarial. ¿Usted qué me va a decir cómo hago yo negocios si cuando usted corría yo volaba? Entonces lo que le pasa a David es que la experiencia del pasado y la gloria del pasado y la autosuficiencia lo estaba cegando. Y ya le voy a demostrar por qué. En primera de Samuel capítulo 18:6 dice que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al filisteo, mujeres de toda Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaban y decían, ¿cómo decían? Saúl a sus 1000 y David a qué. Imagínense un muchachito de 17 años que le están entregando ese poder y esa gloria de las voces de las doncellas de Israel. Era rubio, cachete colorado, jovencito, con una onda en la mano, un saco pastoril, 5 piedras en la mano. Y a sus 17 años o menos, ya las niñas del barrio de Israel decían: David, Saúl a sus 1000, Saúl el poderoso, el rey, pero tú el niño adolescente a sus 10,000. Entonces esa experiencia fue creciendo con el rey David. Y cuando uno cree que se las sabe todas, cuando uno se vuelve autosuficiente, uno puede estar en un punto especial para que los gigantes vengan y aprovechen esa debilidad de nuestras vidas. Así que los gigantes se aprovechan de nuestras debilidades. Aparece un personaje en el versículo 16. Dice primero que los filisteos volvieron a hacer guerra y que David se cansó. Verso 15. Pero si usted lee el versículo 16, aquí está el punto. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, trató de matar ¿a quién? A David. Uno de los descendientes, un familiar de Goliat, quedó vivo. En el pasado no mataron a ese hombre. Y uno de esos gigantes, descendientes de Goliat, fue el que vino a enfrentar al rey David y por poquito se lo levanta. ¿Quién era Isbi Benot? Era uno de los descendientes de los gigantes, refaitas en hebreo. Este grupo se mencionaba en varias ocasiones en el Antiguo Testamento como una raza de personas de gran estatura, de fuerzas asociadas a regiones como Basad, Gad y otras áreas fortificadas por los filisteos, o que estaban controladas por el pueblo filisteo. Específicamente es probable que tuviera una relación con los gigantes que incluían a Goliat, el filisteo que años atrás David había matado.
Y el enemigo siempre busca atacarnos en los momentos más bajos, en los momentos de debilidad, en los momentos de cansancio. Y este Isbi Benob representa aquellos problemas, tentaciones que aparecen imposibles de superar y que nos quieren abrumar en el momento de cansancio. ¿Alguna vez a usted le han dicho qué decisión va a tomar con tal tema? Y usted está bien cansado. La recomendación es: no tome decisiones cansado. Y dice el gusto a usted mismo y el regalo de decir: no puedo decidir hoy porque no estoy bien. Yo esa frase recuerdo que anoche, hablando con mi esposa, teníamos 1000 cosas para hacer y dije: no puedo tomar esa decisión ya. Necesito pensarlo, necesito detenerme más. Una de las frases especiales de los hombres americanos en el campo de los negocios siempre va a ser: déjame y mañana conversamos. No, pero ya. En el mundo de las ventas y de los negocios se busca la emoción. Eso es lo que se conoce como la emoción de la venta. Porque es en ese instante cuando el esposo va a abrir la puerta de la casa, le llegan a vender unos diccionarios, él los compra y cree que compró lo mejor. Y entra y le dice a la mujer: mire, compré 5 millones en libros. Y la mujer le dice: ¿para qué compró eso? Le digo: pero es que lo último, mi amor, ya hiciste la IA, botaste la plata. Entonces tenemos que tener momentos de no tomar decisiones cuando estamos cansados. Y es cuando estamos cansados donde el enemigo viene a atacar nuestras vidas. Así que debemos identificar cuáles son los gigantes que pueden ser en nuestras vidas: una crisis financiera, una enfermedad o una lucha interna. Pero no debemos olvidar que aún en los momentos donde el enemigo viene a atacarnos, el Señor va a enviar a su ángel para pelear por nuestras vidas, pues Él enviará a su ángel para que tu pie no resbale ni pegue en la piedra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que los enemigos se aprovechan, número uno, de las glorias pasadas. Te la sabes toda, tienes tanta experiencia, has hecho tantas cosas que no necesitas que nadie te diga cómo se debe de hacer. No, a mí no me diga cómo ora, a mí no me diga cómo reprende un demonio, yo ya sé todo. Yo creo que siempre uno algo puede aprender en lo espiritual y en cualquier campo de la vida. La otra, que el enemigo utiliza nuestras debilidades, pero también utiliza nuestro cansancio. Así que tenemos que preguntarnos esta noche: ¿estás atravesando por un cansancio ministerial? ¿Sabe cuando las personas dicen: yo no quiero continuar sirviendo a Dios, estoy hasta aquí, no voy a servir? Más de 2000 pastores estadísticamente en los Estados Unidos entregan las iglesias porque no quieren saber nada de ninguna ovejita de la iglesia. Por ahí yo vi un reel donde trajeron a un pastor en el cumpleaños y le pusieron una torta con una vela. Y los discípulos le dijeron: cierre los ojos y pide un deseo. Entonces el pastor está rodeado de mucha gente detrás de él. Él cierra los ojos y se desaparece toda la gente. Y luego le aplaude, está feliz. Entonces más de 2000 pastores, escuchen esto, en los Estados Unidos entregan la iglesia por un agotamiento, porque están cansados. Así que tenemos que pensar: ¿estás cansado del ministerio? ¿Estás cansado en la fe? ¿O tienes un cansancio ministerial? Y tenemos que comenzar a identificar si hay una fatiga espiritual, si hay una fatiga emocional, algo que te está generando incapacidad y claridad para servirle al Señor. Yo no te estoy diciendo que te vayas al límite. Lo que estoy diciendo es que quizá nosotros no hemos venido a descansar al Señor. No sé por qué esta palabra, pero nos ocurre, los que están liderando algún grupo, los que tienen algún consultorio, a veces hay hermanos que reciben una consejería de una pareja y la esposa no duerme. Y dice: no, mi amor, no puedo dormir porque mire lo que ella le hizo a él. Eso es injusto. Y se lleva el problema y no lo logra, ¿qué? Llevar a la presencia de Dios. Tú no vas a cambiar a nadie. Tú no vas a salvarle la vida. No tienes que tener el síndrome de Mesías. Lo que el Señor va a hacer es que va a usar tu vida, y tú y yo debemos de confiar que el Señor está obrando en ese consejo que tú diste, en esa asesoría que tú dices. Pero tienes que soltar que el Señor sea el que haga la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú estás llevándote todo y cargando todo y no llevándolo al Señor, el enemigo utiliza este cansancio para llevarte a un jaque final.
Así que debemos identificar cómo el enemigo nos está atacando. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no. Se lo repito: si alguien piensa estar firme, entonces dice el apóstol Pablo, fíjese que no se vaya a caer. Lo que está queriendo decir es que en cualquier momento puede venir a tu vida un cansancio espiritual y un agotamiento. Entonces tú vas a decir, necesito no hacer nada. No, es cómo tú has estado llevando tu vida espiritual. Entonces, si no traemos al Señor nuestras vidas, nuestras cargas, el enemigo comenzará a sobrecargarnos y a llevarnos a un límite que no tendremos bendición para nuestras vidas. Versículo 17: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. En los momentos de dificultad, Dios provee ayuda en el momento preciso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto ha pasado por un momento de dificultad y de lucha y usted recibe la llamada de alguien y alguien lo invita a usted a comer y alguien sale con usted, o alguien le da un consejo o le da un abrazo? ¿Es una bendición, sí o no? Entonces quizá tú has estado orando al Señor y tienes que identificar esos hombres que Dios ha puesto a tu lado, porque Dios ha puesto y ha enviado a muchos Abisaí que estén contigo. Cuando Abisaí se enteró que este endemoniado gigante iba a matar a David, él se lanzó y lo mató. Muchos hemos sido Abisaí para miles de personas, pero Dios también ha puesto muchos Abisaí en nuestras vidas. Y créeme que en el momento de dificultad vas a recibir una llamada, vas a recibir un abrazo, vas a recibir una palabra, y tú no pienses que es una casualidad. Es el Eterno que está hablando a tu corazón, y Él utiliza miles de maneras para conversarnos, para intimarnos, para hablarnos al corazón. Quizá esta predicación esta noche es para alguien que llegó diciendo: estoy cansado, estoy sin fuerzas, siento que no puedo más. Entonces el Señor te dice: yo enviaré un Abisaí para que sea una bendición en tu vida, en tu familia y en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo puedo testificar que Dios ha provisto muchos Abisaí en el camino. Hablando en la iglesia, el camino. Hemos tenido Judas, pero también hemos tenido muchos Abisaí. Hemos tenido gente que nos negocia por cualquier plata, por cualquier moneda, y no le importa la vida del pastor o del líder. Pero Dios ha puesto Abisaí también a nuestro lado, que nos aman. Ha habido gente que nos defiende. Cuando a otros lo están criticando y hablando, Dios ha levantado unos Abisaí que sacan la espada y hacen: suágate, como dije hace poquito, sácate. Estoy defendiendo. Así como tú has sido defensa para otros, el Señor pondrá la defensa. Espero que estas palabras estén llegando al corazón de alguien y que tú puedas sentir que el Señor te está diciendo: yo esfuerzo al cansado y le multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los Abisaí representan a las personas que Dios pone para apoyarnos, para que sean nuestros amigos, líderes espirituales o incluso desconocidos que vienen a alivianar tu carga en un momento de dificultad. ¿Ha sentido usted un Abisaí en su vida? ¿Cuántos han sentido Abisaí? O quizá usted en estos momentos está haciendo un Abisaí en la vida de alguien más. Así que esta es la importancia de la comunidad y el trabajo en equipo. Ahora Dios nos está poniendo a tomar un coliseo para que 7,000, 8,000, 5,000, las que el Señor quiera traer, escuchen la palabra. Es aquí donde nosotros tenemos que levantarnos y decir: vamos a hacer Abisaís para una generación que está en depresión, que está en ansiedad, que no conoce del Señor, para que la gloria del Eterno se derrame en ese lugar y que el Espíritu del Señor obre en ti y a través de ti, para que otros le conozcan a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? También es un trabajo de llevar la palabra como un equipo. Ministrar el evangelio en muchas iglesias parece que se están atacando entre ellos. Yo menciono mucho esto: la gente que se compara, el que tiene más unción, el que tiene más poder, el que tiene más palabra profética, el que Dios usa más, el que tiene más el espíritu de sospecha, el que empuja más hermanos, el que los tira al piso, el que los levanta, el que los tira de lado. Hay una competencia. No, el evangelio no es para competir. Todos estamos en el mismo equipo.
y tenemos el mismo enemigo. Y el enemigo de nosotros no es nuestro hermano. El enemigo de nosotros se llama Satanás. Mi hermano es mi hermano y mi enemigo es mi enemigo. Y nosotros tenemos que pelear en contra de las fuerzas demoníacas y no en contra del hermano que está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el foco, esa es la dirección, y hacia allá nos quiere llevar el Señor. Ahora, el propósito que tiene la lucha David es poderoso, y aquí termina el mensaje. Dice que este hombre se levanta, lo defiende y luego le dice: ¿qué estás haciendo, David? No apagues, no sea que salgas a la guerra y apagues la lámpara de Israel. Quédate aquí. Lo que él está diciendo es: nosotros somos buenos con la espada, pero tú eres bueno con la sabiduría. David, si sales a la guerra, puedes terminar apagando la lámpara de la sabiduría que Dios ha puesto sobre esta ciudad. Dios ha puesto dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, hombres como David, pero también defensores como Abisai. Y tanto se necesitan los que pelean como se necesita el de la sabiduría. Ya David no tenía la misma fuerza. Quizás ya estaba más gordito, estaba más barrigoncito, ya tenía más años, ya de pronto quizá las rodillas le estaban afectando ya por el peso, quizá el hombre ya no podía moverse igual como lo hacía cuando era joven. Así que se necesita la sabiduría del adulto, pero se necesita la fuerza del joven. Se necesita el entendimiento del viejo, la sabiduría del viejo, pero se necesita la fuerza de la nueva generación. Cuando estas dos se mezclan, hay una potencia para que nosotros corramos al propósito del Señor. Así que esto me hace a mí comprender que David, siendo la lámpara de Israel, era el instrumento que Dios había usado para guiar y bendecir el pueblo. Satanás sabe a quién va a atacar. El enemigo sabe que para él poder terminar una iglesia, él tiene que ir por la lámpara de Israel. ¿Me estoy haciendo entender? Así que dice la escritura, dice: afectado el pastor, se dispersan las ovejas. Entonces lo que necesitamos cada día es un pueblo que está sirviendo en equipo, trabajando en equipo, para que la obra del Señor se siga extendiendo. Así que nuestra vida tiene un propósito mayor que nuestras propias luchas. Hay un diseño del Espíritu del Señor sobre nosotros. Y ahí es donde David encuentra que él no estaba solo. No se salga de la iglesia. No deje de ir al grupo Conexión. No deje de tener compañerismo con los hermanos. Hechos 2:42 dice que ellos compartían todo el tiempo del partimiento del pan, de las oraciones, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero hay hermanos que son llaneros solitarios. Ellos dicen: yo no necesito a nadie. ¿Y a mí qué me puede enseñar esa muchacha? ¿Y a mí qué me puede enseñar esta chica? No tengo nada que aprenderle a ella. Entonces yo me congrego en mi casa solo y ahí tengo intimidad con el Señor. Y esa es Primera de Acomodados, capítulo 4, versículo 5. El Señor no nos llamó a ser llaneros solitarios, sino a estar en el fueguito. Amén. Y cuando usted tiene una dificultad, usted puede decir: hermano, ore por mí, estoy en debilidad. Hermano, ore por mí, me siento sin fuerzas. Hermano, yo le voy a pedir que esta semana nos podamos reunir y podamos leer la palabra, y yo quiero ser fortalecido. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Porque si no, el enemigo va a buscar cuando tú estás distraído, cuando estás cansado, y te va a enviar un gigante. Termino con esto diciendo que la fidelidad del Señor con nosotros es constante. Él envió un Abisai. Si alguien está cansado esta noche, el Señor va a enviarte un Abisai, o te va a enviar a ti, y tú vas a ir a fortalecer la vida de una persona. David dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levante sus manos ahí donde está. Y levante sus manos aunque usted no tenga fuerzas o se siente cansado, y retire esa palabra de su lenguaje, estar diciendo: estoy desanimado, estoy cansado. No, usted retire esa palabra. No le dé lugar al enemigo y dígale: Señor, aquí está mi vida, y estoy, como dice tu palabra, floreciendo en la casa del Señor. Estoy como el árbol del Salmo capítulo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Así pues será el hombre justo. Bienaventurado el varón que está junto a esas corrientes de agua, que está en la presencia de Dios. Aun cuando vengan los ataques, entonces su vida permanecerá estable, firme en la roca. Será como el hombre que edificó su casa sobre la roca, que aunque vinieron los vientos, vinieron los mares, no pudieron derrumbar la casa. Pero si el hombre insensato edifica su casa en la arena, vendrán las dificultades, vendrán los problemas con alguien, y el desánimo te hará correr del propósito de Dios. Con tus ojos cerrados, piensa que te tiene desalentado, desalentada, que te tiene desanimada, o que sientes que el enemigo está usando para tirarte al piso. Es tiempo que tú digas: Señor, necesito de tus fuerzas, necesito las fuerzas del Señor. Que usted puede decirle al Señor: yo te pido, Señor, que me des fuerzas, Padre Santo. Un corredor de una maratón estaba a punto de abandonar, y después de 30 kilómetros su entrenador comenzó a correr a su lado y le dijo: no pienses en lo que falta, piensa en cada paso que estás dando, y yo estaré contigo hasta la meta. Yo estaré contigo hasta la meta. Al final ese corredor terminó la carrera, y no porque tuviera más fuerza, sino porque él sintió que no estaba solo. Así también Dios corre a nuestro lado y nos envía personas para sostenernos en nuestros momentos de mayor frustración y debilidad, de mayor cansancio. Señor, yo te doy gracias porque en nuestra debilidad tú eres fuerte. Yo te pido que nos ayudes a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en la ayuda que tú provees. Enséñanos para hacer luz para los demás y a depender de tu fidelidad en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar por ti en este momento. Si te sientes cansado, si esta palabra es para alguien, tú puedes decir: no, yo estoy, pastor, alentado, estoy animado, estoy establecido en la roca. Gloria a Dios por ti, te felicito. Pero si alguien se siente sin fuerzas, colócate sobre tus pies, porque el bálsamo, el aceite de Dios va a venir sobre ti. Quizás estás experimentando temporadas de ansiedad, de miedo, de depresión, de angustia, pensamientos de muerte que no vas a lograr, no vas a alcanzar, pensamientos todo el tiempo, constantes, recurrentes, de frustración, de culpabilidad. Suelta, Padre, esta noche con tu autoridad, Señor, las almas que el enemigo ha querido cautivar. Todo desánimo, desaliento, cansancio almático se va en el nombre de Jesús. Oro por un liderazgo que está fortalecido en tu presencia. Oro por todo líder que pueda sentirse que está cansado, que no quiere continuar. Por toda persona que se siente cansada en la fe y dice: no puedo más. El Señor te dice: yo soy tu ayudador, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te levanto, yo soy tu Dios. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque esté cansado. Levanto mis manos aunque esté decepcionado. Levanto mis manos. Y es ahí cuando viene la presencia. Es ahí donde viene la presencia. Levanto mis manos, mis cargas llevar, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos a hacer un ejercicio bonito. En esta iglesia no solo Dios me usa a mí, Dios te usa a ti. Si tú sientes que quisieras, no te incomoda que alguien que está a tu lado pueda poner la mano sobre tu hombro y pueda hacer una oración por ti, coloca ahí la mano sobre el que está a tu lado,
ora por el que está a tu lado y luego la otra persona va a orar por ti ahí. Solo en el hombro, ponga las manos en la cabeza a nadie, solo ponla en el hombro. Y simplemente suelta una palabra de bendición. No importa que no seas pastor, que no sepas muchas oraciones elaboradas, simplemente haz una oración de fortaleza por esa persona. Quizá por el que tú estás orando está en una depresión, está con deseos de quitarse la vida o no volver a buscar del Señor, no congregarse, o está pasando por una situación que siente que las fuerzas se le van. Y ahí el Señor está trayendo nuevas fuerzas. El Señor está trayendo nuevas fuerzas. El Señor trae fuerzas. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Cuántos sienten que vienen fuerzas del Señor sobre usted? Esto es posible. No sé si esta palabra tiene sentido para alguien esta noche. No sé si esta palabra tiene sentido para alguien hoy. Esta palabra tiene sentido para ti. Entonces recibe las fuerzas del cielo. Recibe fuerzas del cielo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Y oramos por los Abisaí que van a venir en los próximos días. Y los Abisaí que tú estás levantando también en medio de la iglesia
para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que tu Espíritu, Señor, siga obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Feliz noche. Espero que esta palabra haya tenido sentido para muchos hoy.